en Mago Reddit. La historia de hoy es... Después de apoyar incondicionalmente a mi esposa para que trabajara en Europa, dejó de comunicarse y me bloqueó en todas partes. Cuando finalmente encontré su perfil de redes sociales vi que estaba comenzando un nuevo capítulo con el amor de su vida, embarazada y casada con otro hombre, sin haberse divorciado de mí. Llevábamos 2 años juntos, 1 de matrimonio, y todo parecía encajar a la perfección. Mi esposa Melanie era ambiciosa, una chica de origen humilde, que siempre había soñado con triunfar profesionalmente. Admiraba esa cualidad en ella, y me propuse apoyarla en todo lo posible. Al fin y al cabo, eso es lo que debe hacer un buen esposo, ¿no? Cuando Melanie recibió una oportunidad inesperada para trabajar en una firma de élite en Europa, experimenté sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba enormemente por ella. Este era su sueño. Por otro lado, la idea de estar separados durante tanto tiempo me llenaba de inquietud. Pero Melanie estaba eufórica, y verla tan entusiasmada hizo que apartara mis preocupaciones. Le dije que debía marcharse, que yo mantendría todo en orden mientras ella perseguía sus metas. En los meses previos a su partida, me convertí en su mayor animador. Asumí más responsabilidades en casa para que pudiera concentrarse en prepararse para su nuevo puesto. Incluso la ayudé a hacer las maletas, investigué los mejores barrios donde podría vivir, y me ocupé de toda esa logística tediosa que ella tanto detestaba. Verla subir a ese avión fue desgarrador. Pero me consolé con la creencia de que solo era un obstáculo temporal. Al principio mantuvimos el contacto. Melanie llamaba cada noche para contarme sobre sus nuevos colegas, la dinámica de la oficina y el encanto de la ciudad. Yo le contaba las novedades de casa, y nos reíamos con nuestras bromas internas. Sin embargo, con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Supuse que solo estaba ocupada adaptándose a su nueva vida. Luego sus mensajes comenzaron a volverse distantes, como si los escribiera más por obligación que por genuino interés. Le preguntaba cómo estaba, y respondía con frases cortas. Cada vez que mencionaba la posibilidad de visitarnos, esquivaba el tema diciendo que aún no era un buen momento. Intenté acallar la inquietud que comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. Las relaciones a distancia son difíciles, todo el mundo lo sabe. Me convencí de que Melanie solo se estaba adaptando a su nueva vida, y necesitaba espacio para ajustarse. Pero las señales se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Las semanas se convirtieron en meses, y su comunicación se redujo prácticamente a nada. Las llamadas quedaban sin respuesta. Los mensajes aparecían como leídos pero sin contestar. Empecé a angustiarme, preguntándome si le habría ocurrido algo terrible. Y entonces me bloqueó. Fue como si me clavaran un puñal en el pecho. Recuerdo mirar mi teléfono con incredulidad, actualizando su perfil, esperando que fuera algún tipo de error, pero no lo era. Su número estaba desconectado. Sus perfiles en redes sociales habían desaparecido, y cualquier rastro de nuestra conexión se había esfumado. Pedí a amigos y familiares que revisaran sus redes sociales. Su cuenta estaba temporalmente desactivada. Pasé días intentando entenderlo, alternando entre la rabia y el dolor. ¿Había hecho algo mal? ¿Era esta su manera de decirme que nuestro matrimonio había terminado? Me puse en contacto con su familia, pero afirmaban no saber mucho. Su madre fue evasiva, escudándose en excusas incómodas sobre el exigente horario de Melanie y cómo las redes sociales la distraían. No podía dormir. Cada noche pasaba horas mirando viejas fotos nuestras en el móvil, buscando pistas. El silencio era insoportable. Mi mente se llenaba de los peores escenarios posibles, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Había considerado volar hacia allá, pero ya no sabía dónde se alojaba. Contacté con el propietario del lugar que había preparado para ella, y me dijo que se había mudado hacía semanas. Intenté comunicarme con su empresa, pero no obtuve nada. No trabajaba en la compañía de la que tanto había hablado. Había llamado múltiples veces. Pensé en presentar una denuncia policial, pero su madre me lo impidió. Me aseguró que Melanie estaba bien y solo necesitaba espacio, y que dijera lo mismo a todos los demás. Me dijo que se pondría en contacto conmigo cuando estuviera lista. Estaba completamente confundido, pero esperé aproximadamente un mes, intentando contactarla de todas las formas posibles. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, lo vi. Había reactivado su cuenta. Ahí estaba, sonriendo radiante en una foto tomada en algún evento elegante. Su mano descansaba, protectora, sobre un vientre de embarazada. La descripción decía, comenzando un nuevo capítulo con el amor de mi vida. A su lado aparecía un hombre que reconocí vagamente de las fotos de su oficina, su jefe. La publicación me golpeó como un tren a toda velocidad. Mi esposa, la mujer que había amado y apoyado, no solo me había abandonado, sino que había seguido adelante por completo. Estaba embarazada, casada con otro, sonriendo como si yo nunca hubiera existido. Y legalmente seguía siendo mi esposa. La traición era tan cruda, tan absoluta, que sentí como si me hubieran abierto el pecho. Mis piernas cedieron, y me desplomé en el sofá,
mirando la pantalla mientras las lágrimas nublaban mi visión. No solo me había dejado. Había reescrito nuestra historia, borrándome completamente de ella. Quería respuestas, pero tampoco quería humillarme persiguiéndola, porque eso es lo que había estado haciendo todo este tiempo. ¿Qué quedaba por decir? ¿Cómo podía competir con la fantasía que estaba viviendo? Mi mundo se desmoronaba mientras ella jugaba a la casita con otro hombre. Familia y amigos se reunieron a mi alrededor intentando mantenerme cuerdo. Mi mejor amigo, Mark, estaba furioso cuando le conté lo sucedido. Dijo que ella no merecía mis lágrimas, y que necesitaba seguir adelante y centrarme en mí mismo. Más fácil decirlo que hacerlo cuando cada rincón de mi casa me recordaba a ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no tuvo la decencia de decirme que había terminado? ¿Por qué fui desechable para ella? No había sido más que comprensivo. Actualización 1. Tras descubrir la traición de Melanie a través de su anuncio en redes sociales, pasé días sumido en una niebla de ira, desamor y dolor. Mis padres me aconsejaron centrarme en lo que podía controlar, pero eso parecía imposible cuando mi mundo había dado un vuelco completo. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y dejar que se saliera con la suya, después de todo lo que había hecho. En los días siguientes, busqué asesoría legal. Contacté con un abogado de familia, y le expliqué la situación con todo lujo de detalles. Su reacción inicial reflejó la mía. Me explicó que tenía motivos para presentar una demanda por fraude matrimonial, ya que Melanie, esencialmente había abandonado nuestro matrimonio, y construido una nueva vida sin ninguna separación o divorcio formal. Presenté la demanda. Se sintió como un pequeño paso hacia la recuperación de cierto control. No sabía si serviría de algo, pero al menos era un avance. La idea de que Melanie pudiera salir de mi vida, destruir todo lo que habíamos construido, y luego vivir feliz para siempre sin consecuencias, me hacía hervir la sangre. Mientras gestionaba los asuntos legales, comencé a reflexionar sobre cómo me habían tomado por sorpresa. Repasaba mentalmente los últimos meses de nuestra relación, buscando señales que podría haber pasado por alto. Cada momento que había dedicado a apoyarla, animarla, hacer sacrificios, ahora se sentía como una bofetada. Había sido su mayor apoyo, y ella me había pagado con esta despreciable traición. El proceso legal avanzaba con lentitud, pero el simple hecho de haber presentado la demanda actuaba como un ancla. Me recordaba que no tenía por qué quedarme inmóvil mientras ella me borraba de su vida. Proporcioné al abogado toda la documentación posible. Nuestro certificado de matrimonio, pruebas de bienes compartidos, y registros de nuestra comunicación antes de que desapareciera. Mi abogada me aseguró que sus acciones no quedarían impunes, especialmente si intentaba tomar más medidas que violaran los términos de nuestro matrimonio. ¿Qué más podría hacer? Ya había hecho de todo. Mientras tanto, me sumergí en el trabajo intentando distraerme del tormento emocional. Mis compañeros, percibiendo que algo iba mal, me dieron espacio pero también me ofrecieron apoyo. Un colega dejó un café en mi escritorio con una nota que decía: «Tú puedes con esto». No era mucho, pero en ese momento fue como un salvavidas. Con el paso del tiempo, la rabia que sentía hacia Melanie comenzó a superar la tristeza. Empecé a verla como realmente era, una persona egoísta y manipuladora, que se preocupaba más por sus ambiciones y deseos, que por las personas que la querían. Melanie solo había pensado en sí misma. Actualización 2. Justo cuando comenzaba a pasar página, Melanie reapareció de la manera más inesperada. Habían transcurrido 6 meses desde la última vez que supe de ella. Una tarde, mientras organizaba algunas facturas, sonó mi teléfono con un número europeo. Al otro lado de la línea estaba ella. Su voz temblaba, y podía escuchar sollozos ahogados de fondo. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que estaba en apuros y no sabía a quién más acudir. Confesó que su vida perfecta en Europa se había desmoronado. Su nuevo marido, el hombre por el que me había abandonado, resultó ser un estafador. Con voz entrecortada explicó que él había estado ejecutando algún tipo de fraude elaborado, y había agotado sus ahorros. Había desaparecido, dejándola embarazada y abandonada en un país extranjero sin dinero, sin apoyo, sin idea de qué hacer a continuación. Pensé que él era su jefe. Pero, ¿qué podía yo saber? Ni siquiera trabajaba en la empresa que me había hecho creer. No había dicho ni una palabra todavía mientras escuchaba cómo desentrañaba su lastimera historia, y una tormenta de emociones se agitaba en mi interior. El karma había venido a por ella de la manera más dura posible. Pero no podía creer su descaro. Después de todo lo que había hecho, tuvo la desfachatez de volver arrastrándose, esperando encontrar compasión y apoyo. Me preguntó si podía ayudarla, tal vez enviarle algo de dinero para recuperarse. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que estaba desesperada, y no sabía a dónde más acudir. Me mantuve en silencio un momento, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Y luego le pregunté por qué pensaba que yo le debía algo. Le recordé que me había bloqueado, desactivado su cuenta, borrado de su vida,
Y luego había aparecido repentinamente con una nueva sin ninguna consideración por cómo podría afectarme. Y ahora me llamaba, esperando que interviniera y la salvara, como si nada de eso hubiera ocurrido. Melanie comenzó a llorar con más fuerza, diciendo que no tenía a nadie más. Su familia le había dado la espalda, y temía por su bebé. Iba a sugerirle que hablara con su madre, pero se me adelantó diciendo que ya lo había intentado. Me suplicó que entendiera que había cometido un terrible error, y solo necesitaba una oportunidad para arreglar las cosas. Así que yo era su último recurso, ¿eh? Le dije que no era su red de seguridad. Ella había tomado sus decisiones, y ahora debía afrontar las consecuencias. Le aclaré que ya no era el hombre al que podía manipular o en quien apoyarse cuando le convenía. Había quemado ese puente en el momento en que salió de mi vida sin siquiera despedirse. Intentó argumentar, diciendo que teníamos historia, que una vez nos habíamos amado, y que seguramente eso significaba algo. Pero la interrumpí para decirle que el amor no funciona en una sola dirección, y que ella había destruido cualquier amor que yo pudiera sentir en el momento en que decidió desaparecer y casarse con otra persona. Le dije que todavía la habría tenido en alta estima si me hubiera dejado ir respetuosamente, y me hubiera pedido el divorcio, pero no lo hizo. Le informé que mi abogado se pondría en contacto con ella sobre los trámites de divorcio a través de ese número. No había estado en contacto ni siquiera para el divorcio. No sé qué estaba pensando. El divorcio se concedería con el tiempo, incluso si ella no comparecía. Todo lo que tenía que hacer era esperar unos meses más. La conversación terminó con Melanie sollozando mientras yo colgaba. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, ira, y un atisbo de lástima. Llamé a mi abogado al día siguiente para ponerlo al día sobre la situación. Me aconsejó documentar la llamada, y cualquier interacción futura con Melanie, por si intentaba causar problemas. Le informé que había grabado la mitad de la conversación. Experimenté cierto alivio al saber que había tomado medidas para protegerme. Actualización 3. Cuando Liza llamó, su voz denotaba urgencia, como si estuviera en una noble misión para arreglarlo todo. Se presentó bruscamente, y lanzó su súplica sin perder tiempo. Dijo que Melanie estaba en una situación terrible, apenas sobreviviendo en un refugio, embarazada y emocionalmente destrozada. Liza afirmó que Melanie le había contado lo comprensivo y amable que había sido durante nuestro matrimonio, y que no entendía por qué me negaba a intervenir ahora. Su tono se volvió agudo mientras me acusaba de abandonar a Melanie en su momento de necesidad, retratándome como alguien frío e insensible. La dejé terminar su discurso antes de hablar. Mi voz sonaba firme, pero impregnada de la frustración que burbujeaba bajo la superficie. Le hice una simple pregunta. ¿Fue ella quien había animado a Melanie a dejarme en primer lugar? Liza tartamudeó, tomada por sorpresa. Trató de negarlo, alegando que solo había apoyado las decisiones de Melanie, porque pensaba que estaba haciendo lo mejor para ella. La interrumpí para decirle que apoyar a alguien no significa animarlos ciegamente, cuando están tomando decisiones imprudentes y destructivas. Le pregunté si también había sido ella quien ayudó a Melanie a elaborar aquella resplandeciente publicación en redes sociales anunciando su nueva vida, el nuevo marido, el bebé en camino, el nuevo comienzo en Europa. ¿Ayudó a Melanie a redactar los pies de foto perfectos para echar sal en mis heridas mientras jugaba a la casita con su nueva pareja? Liza intentó desviar el tema, diciendo que Melanie había sido arrastrada por el torbellino de su nueva relación, y que todos cometemos errores. Su tono se volvió defensivo, como si intentara presentarse como una espectadora inocente. Le dije que si estaba tan preocupada por el bienestar de Melanie, debería dar un paso al frente y acogerla ella misma. Le pregunté si estaba dispuesta a proporcionarle un techo, comida y apoyo emocional mientras solucionaba su desastre. Liza confesó que no tenía ni el dinero ni los recursos para acoger a Melanie. Dijo que deseaba poder ayudar más, pero sus circunstancias no se lo permitían. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Le dije claramente que resultaba muy conveniente para ella sermonear sobre compasión y responsabilidad, cuando no era ella a quien se le pedía limpiar el desastre de Melanie. Añadí que su repentina preocupación sonaba hueca cuando no estaba dispuesta a respaldar sus palabras con hechos. Liza intentó interrumpir, diciendo que yo no entendía el panorama completo. La corté de nuevo. Le dije que lo entendía perfectamente. Melanie había tomado sus decisiones y ahora esperaba que yo cargara con las consecuencias mientras ella se desentendía. Y ahora Liza, que probablemente había alentado sus elecciones egoístas, intentaba hacerme sentir culpable para que asumiera la responsabilidad por alguien que me había tratado como un plan B desechable. Le advertí que si ella, o cualquier otra persona, continuaba acosándome sobre este asunto, no tendría más remedio que involucrar a mi abogado. No era un farol. Ya había hablado con él sobre la situación, y estábamos en nuestro derecho de presentar una demanda por acoso, si las llamadas y mensajes no cesaban. El tono de Liza cambió inmediatamente. Intentó retractarse, diciendo que no pretendía acosarme sino velar por Melanie.
Aseguró que no quería molestarme y solo buscaba abrir un diálogo. No me lo tragué. Le dije que el diálogo había terminado cuando Melanie decidió desaparecer, casarse con otro hombre y presumir de su nueva vida sin un ápice de decencia. Le dejé claro que no le debía nada a Melanie ni a nadie relacionado con ella. La voz de Liza tembló mientras intentaba una última súplica desesperada. Dijo que el bebé no merecía sufrir por los errores de Melanie, y que yo podría marcar una verdadera diferencia en la vida de esa criatura, si daba un paso adelante. Eso tocó una fibra sensible, pero no de la manera que ella pretendía. Le dije que sentía por el bebé, pero que no era mío. Le pregunté que si el nuevo marido de Melanie no sentía nada por ella o por el bebé, ¿por qué debería sentirlo yo? Le pregunté si creía que tenía idiota escrito en la frente. Añadí que era responsabilidad de Melanie decidir qué tipo de vida quería proporcionar a su hijo, no mía. Liza guardó silencio un momento antes de murmurar algo sobre cómo esperaba que reconsiderara mi postura. Su voz temblaba ahora, como si se diera cuenta de que había perdido cualquier terreno moral que creyera tener. Puse fin a la llamada con una declaración contundente, advirtiéndole que si volvía a contactarme, cumpliría mis amenazas legales. Le dije que mi vida ya no giraba en torno a arreglar los desastres de personas que no tenían ninguna consideración por mí, y que no iba a dejar que me arrastraran las malas decisiones de Melanie. Después de colgar, sentí una mezcla de frustración y alivio. Resultaba agotador tener que defenderme contra personas que se negaban a ver el panorama completo. La audacia de Liza rayaba en lo risible. Me había llamado frío e insensible, pero ella no estaba dispuesta a mover un dedo para ayudar a Melanie. Era evidente que Liza, como Melanie, estaba acostumbrada a pasar la responsabilidad a otros, esperando que cargaran con el peso de sus malas decisiones. Pero yo no iba a ser su chivo expiatorio. Durante mucho tiempo había sido el compañero comprensivo, el que siempre anteponía a los demás, pero la traición de Melanie me había obligado a reevaluar lo que estaba dispuesto a tolerar en mi vida. Me di cuenta de que había dedicado demasiado tiempo a intentar arreglar cosas irremediablemente rotas, y era hora de pasar página. Actualización 4. Cuando la madre de Melanie llamó, me preparé para otro intento de manipulación. No perdió tiempo antes de saltar en defensa de su hija. Su voz destilaba condescendencia. Afirmó que estaba siendo despiadado y vengativo al no ayudar a Melanie en su momento de necesidad. Añadió que un hombre de verdad daría un paso al frente sin importar lo ocurrido en el pasado. La escuché un momento, dejando que cavara su propia tumba antes de interrumpirla. Le dije que tenía mucho valor para sermonearme sobre dar un paso adelante cuando ella, la propia madre de Melanie, no estaba haciendo nada para ayudarla. Le pregunté directamente por qué no era ella quien intervenía. ¿No era su deber como madre apoyar a su hija? Su respuesta estaba plagada de excusas. Alegó que no disponía de recursos económicos, y que había hecho todo lo posible. Su voz vaciló mientras intentaba justificar su inacción, afirmando que no podía asumir semejante carga a su edad. Le dije que sus palabras sonaban tan huecas como las de Liza. Estoy seguro de que sabía quién era. Le pregunté si realmente había dado a luz a Melanie, o simplemente la había recogido en la calle, porque su falta de lealtad y carácter sugería lo segundo. Incluso las personas sin hogar, añadí, suelen mostrar más lealtad y cuidado entre sí que Melanie hacia mí, o que ella como madre hacia su propia hija en estos momentos. Su indignado balbuceo solo alimentó mi frustración. Le pregunté cómo había educado a Melanie para convertirse en alguien que consideraba aceptable traicionar y abandonar a las personas sin ningún reparo. Comenté que no era de extrañar que Melanie hubiera hecho tal desastre de su vida, cuando tenía semejante ejemplo a seguir. Se puso a la defensiva mientras intentaba afirmar que había hecho lo mejor como madre. Dijo que Melanie siempre había sido terca y difícil, como si eso la eximiera de cualquier responsabilidad. No cedí. Le pregunté si ella también había pasado por 3 o 4 maridos como Melanie, y si por eso su hija pensaba que estaba perfectamente bien tratar las relaciones como objetos desechables. La línea quedó en silencio un momento antes de que respondiera diciendo que yo no tenía derecho a juzgarla ni a su familia. Me reí amargamente, y le dije que no estaba juzgando, solo exponiendo hechos. Afirmé que Melanie había dejado muy claro qué tipo de persona era cuando desapareció, se casó con otro hombre, mientras seguía legalmente casada conmigo, y presumió de su nueva vida en redes sociales, sin un mínimo de decencia. Le dije que no quería escuchar más excusas para justificar el comportamiento de su hija. Su voz tembló mientras intentaba cambiar de táctica, apelando a mi compasión. Dijo que Melanie estaba embarazada, asustada y sola en un país extranjero, y que no era justo castigarla por errores de los que ahora se arrepentía. La detuve en seco. Le dije que los arrepentimientos de Melanie eran asunto suyo, no mío. Si realmente lamentaba lo que había hecho, podría demostrarlo presentándose ante el tribunal y afrontando las consecuencias como una adulta. Le advertí que no se atreviera a culparme por la situación de Melanie. Le recordé que no había sido más que comprensivo durante nuestro matrimonio, y que no merecía la traición que había sufrido.
Le aclaré que si ella o cualquier otro miembro de su familia pensaba que podían hacerme sentir culpable para que aceptara de vuelta a Melanie, estaban muy equivocados. Le dije que si tan desesperada estaba por ayudar a su hija, debería hacerlo ella misma. Le pregunté por qué no le ofrecía traerla a casa, darle un lugar donde quedarse y ayudarla a recuperarse. Tartamudeó algo sobre no tener los medios, pero la interrumpí. Le señalé que sus excusas sonaban idénticas a las que Melanie me había dado. Intentó una última vez hacerme sentir culpable diciendo que el hijo de Melanie no merecía sufrir por los errores de su madre. Le respondí que eso era algo que Melanie debería haber considerado antes de tomar las decisiones que tomó. Le aclaré que no iba a hacerme cargo de un niño que no era mío. Mientras algunas personas como ella podrían estar de acuerdo con eso, yo no lo estaba. Luego di mi estocada final. Le dije claramente que no recojo los desperdicios de otros, por muy lamentables que intenten parecer. Terminé la llamada advirtiéndole que no iba a dejar que me arrastraran más a su desastre. Le pedí que le dijera a Melanie que si tan buena era encontrando nuevos maridos, podría buscar otro para que limpiara sus destrozos, y le recordé que podía presentarse en el juzgado si tenía algo que decirme. ¿Cómo puede la gente ser tan descarada? ¿Por qué no había visto estos rasgos de carácter antes? Es cierto lo que dicen. Cuando estás enamorado, lo ves todo a través de un filtro de color rosa. Actualización 5. Finalmente, Melanie regresó. La noticia se propagó rápidamente entre familiares y conocidos, aunque ya no me interesaba formar parte de ese círculo. Por lo que pude entender, su madre finalmente había intervenido, no por instinto maternal, sino por desesperación para salvar su propia reputación. Después de comprobar que yo no iba a ceder, envió a Melanie el dinero para volver a casa. Tenía cierta poesía. La misma madre que intentó avergonzarme por no aceptar de vuelta a Melanie, tuvo que pagar la cuenta ella misma. No sentía compasión alguna. Melanie había quemado todos los puentes tras de sí, y ahora se encontraba sobre los restos humeantes, sin ningún lugar a donde ir. Para cuando Melanie pisó suelo nacional, el divorcio ya estaba finalizado. No lo impugnó. No podía, no después de todas las pruebas que había acumulado. El tribunal falló prácticamente a mi favor en todos los aspectos. Melanie me debía una cantidad considerable de dinero como parte del acuerdo, una suma que no tenía forma de pagar a corto plazo. Y eso no era todo. Las consecuencias legales de sus aventuras en Europa la habían alcanzado. La denuncia por fraude que presenté había desencadenado una investigación, y las autoridades habían reconstruido el caos que ella y su amante habían provocado. La conversación telefónica entre nosotros resultó condenatoria. Dibujaba un vívido retrato de su falta de arrepentimiento, su desfachatez y su disposición a manipular a cualquiera que se cruzara en su camino. El juez no se contuvo. Durante la sentencia, señaló la completa ausencia de responsabilidad por parte de Melanie. Destacó que no mostraba remordimiento por el dolor causado, no solo a mí, sino a todos aquellos a quienes había engañado en el camino. Su abogado intentó todos los trucos del manual para conseguirle una sentencia más leve, argumentando que estaba en avanzado estado de gestación, y que el tiempo en prisión sería excesivamente severo. No funcionó. El juez dictó una condena de 1 año, declarando que las acciones de Melanie fueron deliberadas, calculadas y egoístas. El embarazo no la eximía de responsabilidad. Si acaso, hacía que sus decisiones fueran aún más reprochables. Melanie dio a luz poco antes de comenzar a cumplir su condena. Según supe, había tenido una niña. La pequeña quedó bajo el cuidado de la madre de Melanie mientras ella cumplía su tiempo. No pude evitar sentir lástima por esa criatura que había llegado al mundo en circunstancias tan caóticas. Esperaba, por su bien, que alguien en esa familia estuviera a la altura, y le proporcionara una vida mejor que la que había elegido su madre. Pero en lo que a mí respecta, la historia de Melanie terminaba ahí. Me había desentendido completamente de ella. Los procedimientos judiciales, el drama interminable, el coste emocional, todo quedaba atrás. Cuando reflexiono sobre todo lo ocurrido, me sorprende cuánto he aprendido sobre las personas, la confianza y la resiliencia. La traición de Melanie casi me destruye, pero también me obligó a enfrentarme a mi propia fortaleza. He atravesado un infierno, pero he salido al otro lado con una visión más clara de quién soy, y de lo que estoy dispuesto a tolerar en mi vida. Actualización 6. Sé que hay quienes podrían pensar que debería sentir cierta satisfacción por cómo han terminado las cosas para Melanie, pero la verdad es que no la siento. No se trata de venganza, sino de cierre. Las decisiones de Melanie la condujeron por un camino de autodestrucción, mientras que yo he elegido transitar por uno completamente distinto. He comenzado a reconstruir mi vida, centrándome en lo que realmente importa. He retomado el contacto con viejos amigos, he buscado nuevas oportunidades, e incluso he empezado a pensar en lo que me depara el futuro. Me he mantenido alejado de las relaciones sentimentales y estoy en terapia. Todavía no comprendo por qué me abandonó de una manera tan cruel. Entiendo el deseo de buscar una vida mejor, pero podría haberlo hecho con un mínimo de decencia.
En cuanto a ella, espero que algún día encuentre la manera de hacer las paces consigo misma. No por mí, sino por el bien de esa pequeña que no pidió nacer en medio de este desastre. Que esto sirva de lección para quien esté leyendo. Nunca permitas que la traición de alguien te defina. Aprende de ella, crece a partir de ella, y sigue adelante. Porque al final del día, vales mucho más que las mentiras y el engaño de los demás. Esta es mi última actualización.